John Piper es un pastor evangélico, tiene fama mundial, recorre el mundo predicando la palabra de Dios. La Biblia nos dice que tiene palabras de vida, que Jesucristo da palabras de vida. Como hemos cantado, Jesucristo da bellas palabras de vida. John Piper decía: si quieres oír la voz de Dios, vete a una habitación y lee la Biblia en voz alta. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que nuestro Señor es el Verbo, como hemos visto en la primera lectura, el Verbo hecho carne. Él es Dios hecho hombre. Con solo su palabra, con solo el poder de su palabra, hizo toda la creación. Dios es todopoderoso. Leemos en el Evangelio de Juan y notamos enseguida que Juan destaca tanto la divinidad de nuestro Señor como su humanidad. Y también que fue necesaria su muerte expiatoria de nuestro Señor en aquella vergonzosa cruz del Calvario, emblema de afrenta y dolor, como canta el himno, para que la redención del hombre fuera posible ante la grave situación mortal que se encontraba el hombre y se encontraba toda la humanidad a causa del pecado. Ahora, allí está nuestro Dios, en el trono del gran Dios, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos los creyentes. No por toda la humanidad, sino por todos los creyentes. La encarnación de nuestro Señor Jesús fue mucho más que una visita amable aquí a la tierra. Fue el contraataque final y definitivo contra el desastre que se produjo en la caída del hombre en Génesis 3, por la cual entró en el mundo el pecado, la maldad, la enfermedad, la mentira, la muerte y la destrucción, cuando el primer hombre, Adán, cayó. Juan, todos sabemos que es el discípulo amado de nuestro Señor, y comenzó su evangelio con esta afirmación: en el principio. Así empieza Génesis también, en el principio. Y después habla de Jesucristo como lo más importante que tiene que ser en nuestra vida. El Verbo era Dios. Y luego dice que fue hecho carne. Emmanuel. Cuando el ángel se le apareció a José, el esposo de María, en sueños, y le dijo: le pondrás de nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y el mensaje principal, el mensaje central de su misión fue demostrar su infinito amor, su misericordia y sobre todo su gran bondad. Con sus enseñanzas, el Hijo de Dios nos indicó cuál es el camino a seguir para la vida eterna. Pero también nos enseñó cómo contemplar la gloria de su creación. Hemos leído también en capítulo 20 de Juan, en el versículo 30 y 31, que el principal propósito de escribir el Evangelio era que los lectores recibieran vida por medio de Cristo. Pero para recibir vida por medio de Cristo, tenían y debían que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en su Evangelio, seleccionó 7 milagros. Él los llamó maravilla. Pero no fue solo 7 milagros lo que hizo nuestro Señor. Fueron infinitos milagros en todo el tiempo, en los 3 años que estuvo ejerciendo su ministerio. Con estos milagros daba testimonio de que Él era el Mesías que prometieron los profetas y que les prometió Dios en el Antiguo Testamento. Debemos aprender de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos dar testimonio al mundo
a conducirlo a la fe a través de la predicación del Evangelio. Y por la fe en nuestro Señor, la fe nos llevará a la vida eterna. La apuesta que hace Juan en su Evangelio es como una sala de juicio, la sala de un tribunal, donde Jesucristo está puesto bajo juicio delante del pueblo judío. Y en esta sala de juicio donde Juan quiere poner su escena, se encuentran testigos. El primero que menciona es Juan el Bautista, el precursor. Luego, el juicio continúa con los milagros, cada uno de los cuales es una afirmación rotunda de la divinidad de nuestro Señor. Pero también nos muestra que tuvo y se apiadó de nosotros por su infinita misericordia. También nos muestra que los milagros son poder. Y cuando Dios se manifiesta, se ve su poder, se puede tocar, se puede palpar su poder. Él lo demuestra realizando milagros, ofreciendo milagros. ¿Y cuáles eran estos milagros? Lo que entendemos por la sanidad, la curación de los enfermos. Perdón. También librando espíritus inmundos a los endemoniados, o multiplicando el pan y los peces, dando comida al hambriento. Y también vemos que en la Biblia nos dice que resucitó a Lázaro, resucitó a los muertos. Y este fue el anhelo de su corazón, mostrar la gran misericordia manifestando su gloria en toda la tierra. Estos milagros, estas 7 señales que señala Juan, constan en la primera mitad del Evangelio de Juan. Juan divide su Evangelio en 2 partes: los milagros y la cruz. De estas señales, de estos milagros, es donde vamos a centrarnos en la predicación de hoy. Y por eso os invito a que abráis vuestras Biblias en Marcos 1 y vamos a leer los versículos del 32 al 34. Marcos 1, versículos del 32 al 34. Y os pido que no dejéis este pasaje, porque vamos a ir y volver, y vamos a volver y vamos a venir a este pasaje. Marcos 1, 32 y 34. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitir este culto, por permitir a la congregación del Arenal estar en comunión, Señor, los unos con los otros. Venir en el día que los cristianos tenemos para dedicar a nuestro único Dios, Señor, venir aquí a alabarte, a bendecirte, a oír tu palabra, Señor. Por eso te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo ponga palabras de sabiduría en este siervo tan limitado, Señor, pero también que toque nuestros corazones, que toque nuestra mente, para que la enseñanza que tú tienes preparada hoy para nosotros, Señor, quede aplicada para siempre en nuestra vida, pero también podamos demostrarla a los demás. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando salimos ahí al mundo, cuando estamos en la calle, cuando miramos al mundo, vemos que siempre hay una contraposición, siempre hay un contrasentido en todo. Hay una dualidad. El mundo está lleno del bien y del mal. Y tanto el bien como el mal se ven claramente a cada paso que damos. No hace falta andar mucho. No importa cuánta gente quiera un mundo perfecto. Siempre descubrimos que ahí fuera hay un mundo trágico, que está terriblemente enfermo. Un mundo que olvida a Dios. Un mundo que hay conflicto, hay guerra. Hemos visto la pandemia, hay pecado, hay diferencias sociales, hay odio y muchas cosas más. Hay enfermedades que necesitan salud, hay enfermos que necesitan curación de sus lesiones,
hay enfermos terminales, hay personas discapacitadas y lo peor de todo, hay personas enfermas del alma, que son personas que no tienen al Señor. Un mundo que nuestro Señor creó tan hermoso, tan perfecto, y sin embargo está todo corrompido. Un mundo que tiene abundancia, pero se muere de hambre. Un mundo que quiere ver a todos felices, pero que muestra odio. Un mundo que pretende la paz, pero hace la guerra. Un mundo que aspira a tener vida, pero solo conoce muerte. Un mundo que busca estar sano y no tener pena, vivir felices, pero hay desilusión, hay enfermedad, hay tristeza. Un mundo en el que hay pobres, pero echamos la mirada a otro lado, queriendo tener nosotros el dinero, queriendo amasar cada día más y más dinero. Un mundo así son dos cosas necesarias. La primera, que el mundo oiga las buenas nuevas de salvación. Y la segunda, acercarnos siempre a Jesús. Acercarnos a la cruz. Buscarle siempre. Necesitamos en nuestra vida tener a Jesús. La Biblia así nos lo dice cuando Jesús nos habla de la vid y los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Vemos, y miradlo, en el versículo 32 de Marcos 1, dice que trajeron todos los que tenían enfermedades y los atendía. Jesús no rechaza nunca a nadie. Busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Aquí lo vemos obrando milagros a la puesta del sol. En el versículo 33 dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sabían que Jesús tuvo y tendrá siempre una puerta abierta para todo aquel que viene a Él. En el versículo 34 dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Nunca, jamás rechazó a ninguna persona, ni rechaza a quien viene a Él. Jesús tuvo, tiene y tendrá compasión siempre. Y estos versículos nos lo están diciendo, lo demuestran, lo señalan, que nuestro Señor Jesús es accesible. Vemos que en aquella época Jesús fue buscado, pero hoy también puede ser buscado. Mira, vamos a detenernos usando un poco la imaginación y vamos a meternos en el pasaje, lo que ocurrió allí aquel sábado. La gente había oído de la enseñanza que ofreció en la sinagoga y de los 2 milagros que allí se hicieron. Nosotros, cualquiera de nosotros, nadie puede decir que no ha tenido dificultades en su vida. Hay momentos que son especialmente difíciles en la vida de cada persona. Casi todos hemos vivido alguna vez experiencias que no queremos recordar. Y estoy convencido que muchos de los que hay aquí hoy presentes han pasado situaciones aún peores. Bien sea por la pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal, una ruina económica por motivo que sea, o haber experimentado la soledad de estar lejos del país de origen y ser rechazado, teniendo siempre esa incomprensión de no querer ser admitido en la sociedad en donde vive. Quizás no conoceremos nunca del todo a la persona que tenemos al lado. Siempre surgirán dudas sobre el verdadero camino que debemos seguir, por nuestras limitaciones, por nuestra torpeza, o en las peores circunstancias que nos puedan venir. Estos son algunos de los ejemplos que se nos pueden presentar alguna vez en la vida. Los creyentes en situaciones así sí que sabemos cuál es el camino a seguir. Nos fijamos en Cristo. Hemos cantado hace un rato: fija tus ojos en Cristo. Hemos fijado nuestra mirada, hemos puesto nuestra fe en la cruz de Cristo Salvador. Fijemos la mirada en la cruz redentora. Por el ejemplo del Señor, de su enseñanza y de su conducta, hemos visto
que tenemos la guía, que tenemos consuelo, que tenemos la firmeza y el amor de seguir adelante, caminando en cualquiera de las peores situaciones que se nos pueden presentar. La vida de nuestro Señor, lo vemos y lo leemos en la Biblia, también Él fue un incomprendido. Incluso fue rechazado por su familia. El Salmo 69, no lo busquéis, yo lo leo. Salmo 69, los versículos 7 y 9 dice: porque por amor de ti he sufrido, dice el Señor. Por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mi hermano y desconocido para los hijos de mi madre. Si leemos Isaías, vemos también al siervo atormentado, al Cordero de Dios, y el Evangelio en el Nuevo Testamento durante la crucifixión también vemos que fue despreciado, injuriado sin motivo, insultado, detenido sin otra culpa que la ambición de los contrincantes, de los fariseos, de su pueblo y la envidia. Fue torturado, fue juzgado injustamente y ejecutado por el cobarde y malvado Pilato. En aquella deshonrosa farsa de juicio que le llevó al momento más cruel de la época, aquella infame y vergonzosa cruz del Calvario, en donde lo peor fue el silencio de Dios Padre al ver todos los pecados de la humanidad sobre su Hijo, ver en su Hijo convertido en pecado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él se mantuvo siempre fiel. Él ordenó la regla que nos invitó a seguir, los que pretendemos ser sus discípulos, el camino a seguir. Él nos dijo en Mateo, que Mateo lo llama la regla de oro, o el traductor pone que es la regla de oro: todo cuanto queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, amigos que estáis esta mañana aquí, estáis oyendo la palabra de Dios. Fijar los ojos en Cristo es una guía, es una conducta, es un camino a la esperanza. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y no un camino de tantos, tampoco una verdad añadida o una vida más. Es la vida de las vidas. La vida por excelencia es la vida eterna. Porque todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador, recibe también el Espíritu de Dios, que es nuestra promesa de parte de Dios, para los que han de recibir la vida eterna. Cree en nuestro Señor Jesucristo hoy y serás salvo. Este es tu día para creer. Este es tu día para poner la fe en nuestro Señor. Como señaló el autor de la carta a los Hebreos, Jesús es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Puede compadecerse de nosotros, dice este versículo. Nos dice y que vemos que Él se apiada de nosotros, que Él reconoce nuestras limitaciones. Fue reconocido y debe ser reconocido nuestro Señor como compasivo. Él tiene compasión. Fijaros otra vez en el versículo 33 de Marcos 1. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Lo dice también el versículo 32. Dice: luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Imagino que se acercarían deprisa, corriendo, apresuradamente, para preguntarle si les ayudaría, reconociendo y sabiendo que le ayudaría, porque creyeron y confiaron lo que habían oído en las sinagogas, lo que habían oído en la palabra de Dios. Y lo que habían oído es que Jesús tenía poder para ayudar. En el Salmo 133 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Amén.
de los que le temen. ¿Recordáis Proverbios? El principio de la sabiduría, por Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no es un temor de sentir miedo, de sentir horror, espanto, o de no querer tener una pesadilla horrible de la que quieres salir, sino tener temor a desobedecerle, a no alabarle, a no adorarle, a no bendecirle, a no tener fe en Él, de la manera que Él nos lo pide, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y yo añadiría, y con toda tu alma. Aquel sábado en la sinagoga, lo que la gente había oído y visto era la médula misma del Evangelio, que es la misericordia de Dios. Lo único que nos pide Dios, creer. Os voy a pedir que leamos en Hebreos 4 los versículos 15 y 16. Es el versículo que he leído antes. Hebreos, está después de las cartas de Pablo, de Filemón y antes de Santiago. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y ahora fijaros lo que dice el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sería una auténtica necedad ignorar la posibilidad de obtener ayuda, la máxima ayuda del mejor ser del mundo, del creador y sustentador del universo, y dejarla pasar por alto. Jesucristo, en Jesucristo hay salvación siempre. Venir a Él, creer en Él, con fe y arrepentimiento. En este pasaje del Evangelio vemos que Jesús estaba presente, pero también estaba presente el poder de nuestro Señor, porque Él es todopoderoso. Era simplemente tener que ir allí y obtener la ayuda. Hoy mismo puedes tener tú la ayuda si vienes con fe, si vienes a su puerta y llamas. ¿Cuántas personas hay en el mundo que ignoran y dejan pasar por alto al Jesús de la Biblia, al Dios de salvación, sin saber que ignorar a Dios es rechazar la vida eterna para siempre? Porque si queremos heredar la vida eterna, debemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo único que necesita, fe y arrepentimiento. Comportarnos como Él, hacer la imitación de Él, ser como Él, creciendo gradual y espiritualmente cada día imitándole a Él. Yo no sé si recordáis la palabra, me imagino que sí, la palabra del buen samaritano. Un hombre que ayudó a un desconocido que se encontró en el camino, medio muerto, sin importarle quién era. Él cogió, necesitaba a ese hombre ayuda y se ofreció a hacer ayuda. Nosotros no podemos ignorar a nadie en el mundo. No podemos ignorar el sufrimiento de los hombres. Volvamos otra vez al pasaje de Marcos. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. La multitud de las calles fue a Jesús y quizá allí se encontrarían 3 grupos de personas. Me imagino. Estoy especulando ahora, porque la Biblia no lo pone. Pero allí estarían personas, los desesperados que necesitaban ayuda, los familiares y amigos que llevaban a estos desesperados, y un tercer grupo, los curiosos, los ficones, esas personas que van de oída, que habían oído de hablar de Jesús, que eran curiosos, o que a lo mejor solamente querían ver el espectáculo. Pero nos encontramos siempre personas así, en cualquier situación. Pero ante
las maravillas que habían oído de Jesús, ellos querían ser soperos. Ellos querían ser el perejil de toda la salsa. ¿Cómo responderían esta gente, estos observadores, estos curiosos, hoy en día? O entonces, ¿cómo responderían a Jesús? Comenzaron también a ver ellos necesidades que ellos tenían, que Jesús las podía suplir. O se distanciaban de aquel que había venido al mundo con el mensaje de la salvación de Dios. En realidad estas personas suelen estar distanciadas tanto de Dios como de las iglesias, como de los creyentes. No les importamos nada. Nuestro deber es ir y predicarles el Evangelio. Estas personas nunca experimentarán el poder de Dios si no le hablamos del Evangelio. Nuestro Señor Jesús ayudó en el tiempo que estuvo aquí a cualquier persona. No le importó cuál era su condición, no le importó su condición social, pero todos podemos experimentar su poder si nos acercamos a nuestro Señor. En el libro del Evangelio de Mateo nos dice el mismo Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Nuestro Señor Jesús tuvo compasión siempre. Demostró su naturaleza de Mesías, manifestando compasión por todos. La gente tenía la mente afligida. Toda la gente, mucha gente, sufría, pero Él tuvo misericordia. Y se refleja en el Salmo 147 también. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El mundo hoy en día es un mundo enfermo que parece que goza, que es feliz, pero sufre. Un mundo habitado por personas que cometen miles y miles de pecados cada día. Criaturas que solo tienen en su corazón perversión y su inclinación es al mal. Se odian unos a otros. Pero nosotros tenemos la obligación de decirles que existe un Salvador con poder para sanar cualquier situación en la que te encuentres afligido, cualquier situación que pueda salvar tu alma y librarte de toda maldad. Un Salvador que intenta solo darte la libertad que necesitas, rompiendo las cadenas del pecado que te tiene atado. El Hijo del Hombre, que vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Juan en su Evangelio también dice: aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Voy a terminar. Hemos visto que Jesús, cuando estuvo aquí con nosotros, hizo miles de milagros, como presentando sus cartas credenciales en su calidad de Mesías. Él es el Mesías prometido por Dios, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Él fue aprobado y bendecido por Dios. Recordemos a Nicodemo. Él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, o no serías capaz de hacer las cosas que haces. Nicodemo entendió que Dios no realizó milagros caprichosamente. Dejó entrar en su casa a nuestro Señor porque sabía que venía de Dios, que Él era Dios. ¿Y tú lo vas a dejar entrar en tu vida? ¿Lo vas a dejar entrar en tu casa? Yo te lo pido, y en mi oración de hoy, hermano, amigo que estás hoy aquí, deja entrar en tu vida y en tu casa a nuestro Señor Jesús, y el Dios de poder, y te traerá salvación,
De los milagros de nuestro Señor que hemos visto hoy, el milagro más grande de todos fue la resurrección de nuestro Señor. Y gracias a nuestra fe en Cristo, esa gloriosa resurrección, sin la resurrección de nuestro Señor, nuestra fe sería vana. Como dice Pablo en la carta primera a los Corintios, Jesús comprendía profundamente cuál era su misión aquí en la tierra. Predicó en las sinagogas de Galilea, proclamaba el Evangelio de Dios. Fue el responsable de crear una relación de Dios Padre y el hombre, anunciando e inaugurando el reino de Dios. El contenido final y completo de su mensaje fue esa gloriosa resurrección. Allí está Él, a la diestra de Dios Padre, sentado, ayudando en elevar las oraciones, las súplicas que nosotros elevamos a Dios. Él las lleva en persona. Y tocados por la gracia de Dios, entendamos su don, experimentando en nosotros mismos la gloria de la resurrección al final de nuestra vida, mediante la fe en Cristo Señor. Amén. Amén.